Hola amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Raúl Zavala Kelly y estamos haciendo estos contenidos con la intención de ayudar y de apoyar a todas aquellas personas que están interesadas en cómo salir de deudas. El día de hoy quise tocar este tema porque lamentablemente hay muchas personas que no encuentran la razón de por qué están trabajando. Se supone que al trabajar estamos desarrollando una actividad que nos gusta y que estamos desarrollando unas habilidades y estamos cumpliendo una misión. A cambio recibimos una retribución, una compensación por nuestro trabajo. Lamentablemente, esa retribución que reciben muchas personas no alcanza para cubrir las finanzas. Podría decir que hay cientos, miles o quizá millones de personas que no les alcanza la economía que están recibiendo por la actividad que realizan. Entonces, cambian de actividad y muchas personas están trabajando en cosas que no les gustan o están trabajando en actividades en las cuales no se prepararon o no estudiaron. De repente vemos personas que desarrollan una actividad pero estudiaron otra. Y los comprendo, los entiendo, porque la verdad es que la economía es crucial para nuestra vida. Entonces, tenemos que encontrar una actividad en la cual estamos satisfaciendo nuestras finanzas personales, nuestros gastos. Entonces, se supone que trabajamos para obtener un ingreso. Ese ingreso cubre nuestros gastos. Bueno, esta fórmula, si la observas a detalle, realmente no es la adecuada. Y por eso quiero tocar este tema. O sea, trabajar para obtener un ingreso, para cubrir nuestros gastos, no es un hábito financiero adecuado. Es un hábito que nos va a llevar al endeudamiento, a unas finanzas malas, a unas finanzas que no son nada saludables. ¿Y por qué lo digo esto? Porque si observas un poco, nuestros gastos nunca van a disminuir. De hecho, con el tiempo van aumentando. Entonces, si toda nuestra vida tenemos gastos, eso significa que para cubrir ese gasto tenemos que obtener ingreso. Y para obtener el ingreso requerimos trabajar. Entonces, toda nuestra vida tendremos que trabajar. Y hay muchas ocasiones en las cuales, por diversas circunstancias, suspendemos la actividad, suspendemos el trabajo. Puede ser, si eres empleado, a lo mejor puede ser un recorte personal, puede ser una liquidación, puede ser que la empresa cerró, puede ser cambio de actividad, en fin, hay muchas situaciones, una enfermedad, un accidente, un cambio de ciudad. Híjole, hay cientos de situaciones que te vas a enfrentar durante tu vida en las cuales suspendes la actividad y ya no recibes ingreso, pero los gastos siguen. Entonces es complicado. Ahora, si tú eres independiente o tienes una empresa, bueno, estás vulnerable pues a que las ventas bajen, por ejemplo, a que haya competencia, más competencia, a que los costos aumenten, o incluso situaciones tan circunstanciales como hace un par de años tuvimos la pandemia. En ese periodo muchas empresas cerraron, muchos negocios quebraron. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que cambiar el modelo, tenemos que cambiar la fórmula. O sea, ingreso, o sea, trabajo, me lleva un ingreso, el ingreso lo llevo al gasto. Tache, no funciona, no es lo adecuado. Eventualmente esa economía no te va a alcanzar o tendrás que suspender tus ingresos por situaciones como las que he mencionado. Los gastos siguen, ¿qué tendrás que hacer? Pedir un préstamo. Y si no te alcanza para tu economía para los gastos normales y luego pides un préstamo, menos te va a alcanzar. Y luego además, si no te alcanza a cubrir el pago de los préstamos, pues tendrás que pagar intereses, menos te alcanza. Entonces, ¿qué haces? Pides otro préstamo y te fijas cómo se va haciendo una bola de nieve. Y lo peor es que nunca dejarás de trabajar porque los gastos están toda tu vida. Ahí estamos mal, mal. Quiero ser bien enfático en este tema. Tenemos que cambiar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula adecuada? ¿Cuál es la fórmula correcta para estar libre de deudas? Bueno, tienes un trabajo, obtengo un ingreso de ese trabajo, ese ingreso lo invierto en activos que me generen ingresos pasivos. Ojo con esto. Y esos ingresos pasivos son los que van a cubrir mis gastos. Qué diferente, ¿verdad? Cuando vas cubriendo o empezando a hacer tu columna de activos que generan ingresos pasivos, y obtienes tus primeros ingresos pasivos, esos se deben de reinvertir, porque estamos formando una columna. Entonces, ¿cuál debería de ser mi función a la hora de trabajar? O mi objetivo. Bueno, obtener un ingreso
para invertirlo en activos que generen ingresos pasivos. Fíjate qué cambio de mentalidad, qué cambio de ideas, qué cambio de metodología, de fórmula, de resultados. O sea que ese ingreso pasivo va a cubrir mis gastos. ¿Ok? Qué diferente, ¿no? Ahora, como decía hace un momento, cuando vas empezando a formar tu columna de activos, bueno, pues tus primeros ingresos pasivos los tienes que reinvertir. Para un chavo, para un joven de 18, 20 años, 17 años que está empezando en su vida laboral, sus gastos son muy pequeños. Entonces tiene la gran oportunidad de poder utilizar prácticamente todo su ingreso para invertirlo en activos. Entonces, si los jóvenes tuvieran bien clara esta información, estuvieran bien conscientes de esta situación, ellos, ¿qué harían? Bueno, ya saben que voy a ir a trabajar para obtener un ingreso y ese ingreso lo voy a invertir en activos. En un inicio me limito en los gastos, van a pasar 10 años, 15 años quizás. Y después de ese periodo, donde estoy reinvirtiendo todos mis activos, todos mis ingresos pasivos, donde estoy invirtiendo todo mi ingreso, bueno, quizás no todo, pero un alto porcentaje de mis ingresos por mi trabajo, bueno, pues después de ese periodo voy a obtener una columna de activos que me generan ingresos pasivos bastante atractiva, que esa es la que va a pagar mis gastos. Entonces, hay que cambiar la fórmula, hay que ir hacia ese camino, ese destino, hay que mover la brújula de dirección. Ahora, si tú tienes 30, 40, 50 años y pues ya tienes compromisos, familia, gastos, a lo mejor hasta endeudamiento, bueno, empieza por el proceso. ¿Será más complejo? Sí. ¿Te llevará más tiempo? Sí. Pero si no haces el cambio, jamás va a suceder. Entonces, tenemos que empezar, a lo mejor empiezas con poco. De hecho, la mayoría de las personas empiezan poco a poco, paso a paso. Pequeñas cantidades. No te imaginas que los expertos en finanzas o los que están libres de deudas empezaron con grandes cantidades. No, la mayoría empezó como tú o como yo, endeudados, con problemas, sin ingresos, pero cambiaron la brújula. Claro, si vas a encontrar gente que a lo mejor recibió una herencia, a lo mejor un garbanzo de la libra y ¡wow! ¡Qué padre! Pero es el 1% de la gente. Realmente no es así. Yo recuerdo muy bien cuando estaba todo embroncado, todo endeudado y yo supe de esta información. Recuerda que yo estaba totalmente endeudado con broncas y empiezo a buscar información nueva a través de libros, talleres, cursos, diplomados y me empiezo a empapar de esto que te estoy platicando, entre otras muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo no creía que eso pudiera ser posible porque estaba muy endrogado. Cuando llegaba mi pago, ya estaba todo destinado. Yo decía, ¿cómo voy a destinar un ingreso? ¿Cómo me voy a pagar a mí primero para destinarlo a un activo si no me alcanza? Y así intenté hacerlo varias veces hasta que en una ocasión recuerdo muy bien que dije, si no lo hago, jamás sucederá. Y cuando llegó la siguiente quincena, llegó mi pago, sin pensar en las deudas, sin pensar en nada, agarré 50 pesos y los metí y me compré un activo que genera ingresos pasivos, ojo. Y a la siguiente quincena hice lo mismo, y a la siguiente quincena sí. Después de 3 meses aproximadamente, yo ya tenía 500, 600 pesos, no recuerdo la cantidad, tenía poco, eran menos de 1000 pesos, pero dije, oye, sí se puede hacer. No me afectó en mis finanzas, con mis pagos, con mis gastos, y pude sacar, en este momento ya tenía 500, 600 pesos, pero me di cuenta que estaba formando un hábito. Entonces seguí, al cuarto, quinto mes, yo recuerdo que ya tenía ese hábito, y entonces empecé a decir, oye, con 50 pesos no voy a lograr nada. Entonces dupliqué, y entonces después de 50 pesos, a la siguiente quincena, 100 pesos, para meterlos en activos. Y así fueron un par de meses y me di cuenta que con 100 pesos tampoco iba a hacer nada, pero ya tenía el hábito. Entonces después de 100 lo dupliqué a 200 y después de 200 lo dupliqué a 500 y luego a 1000 y luego a 2000 y luego a 5000 y así. Ahora cada ingreso que tengo sin pensarlo, agarro una buena cantidad y la meto a comprar activos. Era impensable hace unos años hacer eso, pero el hábito se
se va formando, vas viendo los resultados y entonces dices, esto funciona. Claro que funciona, es lo que hace todo mundo. Todo mundo que está libre de deudas. Porque los que están con deudas no hacen eso. Por eso te invito a hacer el cambio de la fórmula, de la estrategia, del modelo. O sea, ¿cuál es? Lo repito, trabajo para obtener un ingreso. Ese ingreso lo invierto en activos que me generan ingresos pasivos. Y posteriormente, ese ingreso pasivo es el que va a cubrir mis gastos. Yo te invito a que hagas ese cambio. Yo te invito a que empieces a hacerlo. Incluso como te estoy mencionando, con 50 pesos. Así empecé yo. Y funcionó. Ahora no son 50, es mucho más. Pero formé el hábito y me di cuenta que se podía. Obviamente hay en una estrategia para liquidar deudas hay más factores. Pero quise hablar sobre este tema para tener conciencia de que en mi trabajo voy para obtener un ingreso. Y ese ingreso, ¿qué le voy a hacer? ¿A gastar o a invertir en activos? Entonces, esa es la diferencia entre una persona endeudada y una persona que está libre financieramente sin deudas. Si esta información te gusta, yo te invito a que le des clic a la campanita para que te active los recordatorios semanales. Cada semana estoy enviando un video. Si no sabes qué es un activo financiero, mira, tengo un montón de videos, velos ahí, tengo un montón de audios, escúchalos. Y ahí hablo sobre los activos que generan ingresos pasivos. Incluso tengo un curso, si tú deseas puedes adquirirlo, en el cual te pongo toda la estrategia integrada para que puedas salir de deudas. Por lo pronto nos vemos la siguiente semana, espero que esta información te sea útil, aplícala, te deseo mucho éxito y nos vemos en la próxima.